Continuando con el curso online sobre dermatofitosis, este segundo capítulo versará sobre las tiñas en piel lampiña, su patogenia, diagnóstico clínico y micológico. Por ser extenso, el tema se dividirá en dos partes. Estas tiñas clínicamente las podemos clasificar en superficiales, como tiña del cuerpo, tiña de la cara, inguinal, la de la mano y del pie parecidas clínicamente, imbrincada o toquelao, y dependiendo del estado inmunológico del hospedador, tiñas generalizadas. Y dentro de las profundas o muy inflamatorias estarían la tiña incógnito o córtico estropeada, granuloma de Mahochi y los micetomas por dermatofitos, también infrecuente, pero se estudian en las micosis subcutáneas. Todas estas micosis se iniciarán por el contacto directo o indirecto de los conidios con la piel. Y para que ocurra la infección, el índice de crecimiento del hongo debe ser superior al índice de recambio tisular. También deben de existir varios factores predisponentes, como lo es la susceptibilidad genética del hospedador, virulencia y grado de adaptación del huésped, y muchas otras variables como los malos hábitos higiénicos, hacinamiento, humedad, calor, calzado oclusivo, enfermedades metabólicas, factores iatrogénicos, entre otros. El período de incubación puede ser de pocos días a pocas semanas. La patogenia de las tiñas de piel lampiña se explicará tomando como ejemplo casos clínicos con tiña del cuerpo o tiña corporis, de mi experiencia profesional. Siempre se comienza por una pápula, vesícula o pústula eritematosa que se extienden a los pocos días con diseminación periférica y patrón centrífugo para convertirse en placas circinadas, con un borde elevado, eritematoso, descamativo y muy pruriginoso, denominándose borde activo. El hospedador intenta eliminar los microorganismos mediante el incremento del índice de renovación celular epidérmico, lo que hace que la placa sea descamativa, acentuándose el eritema y descamación en el borde con un ligero aclaramiento relativo en el centro de la lesión cutánea de forma anular. En ocasiones, la placa está constituida solamente por microvesículas, vesículas y ampollas o un conglomerado de pústulas. Eso dependerá de la respuesta inmunológica o virulencia del hongo. Las tiñas del cuerpo se pueden clasificar de acuerdo al origen y tamaño de las lesiones. Cuando la transmisión de la infección es geofílica, por lo general la placa es pequeña, única, muy eritematosa, con mucha respuesta inflamatoria, anular y levemente descamativa. Casi siempre es por Microsporum gypsum. En pacientes fototipo de piel 5 a 6, según la escala de Fitzpatrick, no se logra apreciar bien el eritema. Lo que más resalta es la hipercromía. Cuando el origen de la infección es zoofílico, las placas también son pequeñas pero menos inflamatorias. Y al extenderse de forma radial, como en este caso clínico, alrededor del pezón, pueden formar nuevos anillos concéntricos con bordes activos. O lesiones anecdóticas como en este otro caso, que es difícil de entender, ya que por ser una enfermedad por agente vivo, logren dar estas lesiones simétricas o en espejos. Y dependiendo del contacto íntimo que tuvieron con su mascota, casi siempre gatos o perros que logran aportar varios inóculos a la vez, pueden tener múltiples lesiones, todas ellas muy pequeñas, pruriginosas, llegando hasta el escozor. El pequeño tamaño de las lesiones se debe a que los hongos geofílicos y zoofílicos, genéticamente el hospedador
no los reconoce como propio y responden bien inmunológicamente, limitando así las lesiones. También se les designa tiñas microspóricas y se presentan más en niños debido a que el hábito que tienen de jugar con sus mascotas que adolecen de una tiña o son portadores sanos. En los adultos es menos frecuente. Las lesiones pueden confluir y formar placas grandes, como se puede apreciar en este paciente adulto. Estos últimos casos los pacientes dormían con sus mascotas, por eso las múltiples lesiones. Cuando la transmisión es por hongos antropofílicos, tienen el mismo patrón clínico y sintomatología, pero las lesiones son mucho más grandes porque genéticamente el hospedador los reconoce como casi propio y la respuesta inmunológica no es tan severa, dando como resultado lesiones casi siempre únicas, pero más extensas. Son más frecuentes en adultos, la localización habitual es en toras y también se les conoce como tiñas tricofíticas, porque es el género comúnmente aislado, en especial la especie rubrum en un 70% de los casos. En ancianos, las placas pueden semejar a una parasoriasis sin presentar borde activo, y de acuerdo a factores predisponentes como malos hábitos higiénicos, obesidad, enfermedades metabólicas, entre muchos otros, pueden comprometer grandes áreas de la piel y convertirse en una tiña generalizada, como en este caso de una paciente diabética descompensada, o este otro caso que padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este tipo o fototipo de piel, las placas casi siempre son hipercrómicas. Según lo descrito, podemos establecer que el curso clínico de las tiñas del cuerpo pueden ser subagudas o crónicas. El origen de la infección también tiene importancia en el tratamiento y evolución, ya que las infecciones por hongos geofílicos y zoofílicos responden mejor al tratamiento y en corto periodo de tiempo. No así los antropofílicos, que necesitan más semanas de tratamiento para la curación y evitar recaídas. Estas consideraciones atañen a todos los tipos de tiñas. Como no todo lo que brilla es oro, existen muchos diagnósticos diferenciales en las tiñas del cuerpo. Entre las muchas patologías podemos comenzar con la pitiriasis rosada de Gibert, seguimos con la eczematitis parecida a la anterior, granuloma anular, dermatitis seborreica, psoriasis, enfermedad de Hansen en su variedad tuberculoide y lepromatosa, el eritema figurado, eczema numular y muchas otras patologías, lo que justifica la confirmación o el descarte de las tiñas a través del diagnóstico micológico que se expondrá más adelante. Cuando los dermatofitos solo parasitan la cara, se le denomina tiña de la cara o tinea faciei. Su aspecto clínico puede ser similar a la de una tiña del cuerpo, pero a veces es muy sutil. Solo se detecta una placa levemente eritematosa, descamativa, irregular y de contornos mal definidos, que genera dudas diagnósticas. Y cuando es tratada o automedicada de forma apresurada e incorrecta, con esteroides tópicos, se desdibuja la semiología original y se convierte en una tiña incógnito. Micosis muy inflamatoria, ya que los agentes etiológicos, como por ejemplo Trichophytum mentagrophytum o rubrum, que son los más involucrados, invaden la dermis produciendo un cuadro clínico muy aparatoso. Esta tiña incógnito es mucho más frecuente en la cara, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. En los últimos años se registra un incremento en la incidencia de esta tiña en los niños, sobre todo en cara por diferentes razones como la ausencia de derivación al especialista, tratamiento empírico inicial con asociaciones
medicamentosas como esteroide, antifúngico y o antibiótico sobre una lesión incipiente de tinea y la automedicación en el hogar. También tienen muchos diagnósticos diferenciales, entre los que podemos mencionar a la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, el acné, sarcoidosis y dermatitis facticia. Estas serían las más comunes. El diagnóstico clínico presuntivo es fundamental para ordenar las diferentes pruebas que confirmarán o no la dermatosis o dermatofitosis. Y para corroborarlo, recurrimos a las técnicas diagnósticas micológicas, siguiendo las recomendaciones expuestas en el capítulo sobre técnicas diagnósticas de la micosis del curso sobre generalidades de los hongos. Tomaremos el ejemplo de este paciente que tuvo un contacto prolongado con un gato. Comenzaremos siempre tomando la muestra, raspando siempre el borde activo de las lesiones. Como ven en este video, se recogen las escamas para poder procesarlas en el centro de la lámina. Parte de la muestra se siembra o cultiva en medios selectivos para hongos patógenos, como el micocel con adición de leche, en tubos de ensayo para evitar desecación y contaminación con hongos ambientales. A lo que queda de muestra se le coloca solo hidróxido de potasio al 20% o con adición de algún colorante, como en este caso negro amido, para teñir los elementos fúngicos y aumentar la sensibilidad del examen directo. Luego se calienta poco para aclarar o aumentar la digestión de la queratina y examinarla al microscopio óptico para visualizar las cifras teñidas en azul con el objetivo de 10x y su confirmación al objetivo de 40x, pudiendo apreciar los detalles de las cifras como sus segmentos y artroconidios. Todos los dermatofitos se visualizan de esta forma en su fase parasitaria, y así sin usar colorantes, solo con el KOH. Por lo general, los cultivos se dejan incubando a temperatura ambiente hasta los 15 días. Aunque el hongo en estudio tuvo un crecimiento óptimo a los 6, se eligió el medio de cultivo micocel más leche para evidenciar mejor los pigmentos de los hongos y orientar de que el hongo en crecimiento puede ser Microsporum canis, por el pigmento amarillo que se difunde en el agar. Se puede observar el tubo de ensayo directamente al microscopio con objetivo de 10x y visualizar los macroconidios en gran cantidad, característicos del género Microsporum, que se confirman utilizando diversas técnicas como la del microcultivo o una impronta con cinta adhesiva transparente sobre la colonia, teñirla por ejemplo con azul de metileno, examinarla al microscopio con objetivo de 40x y confirmar que se tratan de macroconidios de Microsporum canis por su forma y estar divididos en más de 6 segmentos. En el caso de que el hongo aislado fuese Microsporum gypsum, que da manifestaciones clínicas parecidas a este caso estudiado, estas serían sus características culturales, macroscópicas y microscópicas. Los macroconidios de este hongo se dividen hasta en 6 segmentos. El tratamiento de esta micosis se expondrá en el último capítulo de este curso. Se ha terminado esta primera parte del capítulo sobre las tiñas de piel lampiña. Gracias por su atención.